Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. Antes de iniciar el estudio de los ajustes fiscales de deterioro de valor, vamos a hacer referencia a la parte contable. Para ello, empezaremos diferenciando entre el concepto de deterioro y provisión. La contabilidad, cuando habla de deterioros, se refiere a activos que valen menos. En cambio, la palabra provisión equivale a una deuda, a una cuenta de pasivo, de la cual no podemos determinar de forma exacta cuál va a ser la cuantía de ese pago o bien la fecha. El tema de provisiones lo estudiaremos más adelante. Como os comentaba, los deterioros solamente se asocian a las cuentas de activo y además la idea es que es normalmente una posible pérdida. A fecha de cierre ese activo vale menos, pero no quiere decir que al final la compañía acabe asumiendo una pérdida. El motivo pueden ser o caídas bruscas del precio del mercado, o un entorno complicado de crisis, o temas de insolvencia, o de bajo rendimiento. La idea también es que los deterioros afectan a cualquier tipo de activo, tanto pueden ser de inmovilizado, como de existencias, como inversiones financieras, como de créditos morosos. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos. Yo aquí tengo un terreno que en su día lo compró la empresa por 100.000 euros. Y debido a la bajada de precios del sector inmobiliario, a fecha de cierre se calcula que su valor son 80.000 euros. Pues su valor al cierre está por debajo del valor de coste. Pues habría que hacer una posible pérdida, un deterioro. También tenemos un cliente que nos debe una factura de 5.000 euros desde el mes de octubre. Si estoy cerrando la contabilidad y todavía no he cobrado, sería conveniente retener del beneficio dichos 5.000 euros, porque nos estaríamos repartiendo un beneficio que no tenemos. Hemos grabado una factura por ventas que a fecha de cierre no hemos cobrado. También se plantea deterioro cuando un artículo está en el almacén, va a un coste de 10 euros y lo estamos facturando por debajo. En este caso lo estamos vendiendo a 8. Está claro que si el artículo todavía no hemos vendido de ese stock, como mínimo perderemos 2 euros. Otro ejemplo sería, tengo una participación del 10% en una empresa, yo invertí en ella 20.000 euros y si tuviera que vender esa participación al final de este año, sacaría menos. Como mucho me pagarían por la cartera 15.000 euros. Supongo que la compañía participada o acumula pérdidas o la situación del sector donde se mueve es complicada. También lo podemos plantear en que yo le hago un préstamo a un socio o una compañía de grupo, pactamos los vencimientos y vemos que realmente el socio o la compañía filial no puede hacer frente a los pagos. Pues de momento tendríamos que hacer deterioros. Como podemos ver, en todos ellos que se nos plantea que cuando cerramos la contabilidad tenemos que el valor que dice la contabilidad en libros está por encima de lo que realmente es posible recuperar a fecha de cierre. Pues cuando pasa esto, contablemente se habla de deterioros. A continuación, veremos la situación de las cuentas de deterioro tanto en el modelo oficial de la cuenta de resultados como lo que sería en el balance de cierre. En el formato oficial de la cuenta de resultados ocupa diferentes epígrafes, porque en definitiva la idea es depende de qué activo sea. Dime dónde va la pérdida cierta y ahí pondríamos la posible pérdida. Por ejemplo, si es un tema de almacenes, lo que es la cuenta de la dotación y la cancelación del deterioro, si el artículo fabrica la empresa, lo veríamos en el epígrafe de variación de productos terminados, que aparte de la relación de existencias tiene la cuenta 69 y 79, que serían las cuentas que nos indicarían la variación del riesgo de un año para otro. Si un artículo que está en el almacén y tal como lo compro lo vendo, el ajuste de deterioros lo veríamos en aprovisionamientos. Si fuera un tema de clientes, como tiene que ver con otras pérdidas de explotación, lo tendríamos, veis, aquí hay la 694, que es la cuenta de dotar, y al lado la acompaña la 794, ya que en el modelo oficial de la cuenta de resultados lo que vemos es la variación de un año a otro, el incremento o el decremento del riesgo. También hay deterioros en qué apartados. Cuando referimos al inmovilizado, que aquí era el concepto deterioro, por ejemplo, una patente que está proyectando menos ingreso que uno había previsto.
o también en el caso de instrumentos financieros, ya sea con compañías de grupo o con compañías asociadas, que la posible valor que tenga de menos lo veríamos contabilizado en este apartado de aquí. Insisto que la idea sería, para contabilizar la posible pérdida, luego lo vemos con esquema de asientos, utilizaremos el subgrupo 69, que es para retener los dividendos. Y cuando realmente ya no nos haga falta, porque es reversible los deterioros, lo haremos con el 79. En cambio, en el balance de cierre, los deterioros figuran restando a la cuenta principal a la cual compensan. Por ejemplo, si fuera un tema de una cartera con grupo y asociada, como la cuenta principal va en el epígrafe de activo no corriente, inversiones con grupo y asociadas, aquí vemos las cuentas en paréntesis son las posibles pérdidas en relación con esas carteras. O por ejemplo, si fuera un tema de clientes, iríamos al apartado del activo corriente de deudores y veríamos que en el epígrafe de clientes aquí hay la cuenta de 436, que es cuando es moroso, y al lado la acompaña la 490 entre paréntesis, que es la cuenta de deterioro. Entonces, siempre en el balance de cierre los deterioros no tienen epígrafe separado, van restando a la cuenta principal. A nivel de esquema de asientos, ¿cómo sería el apunte contable? Tenemos que diferenciar si el deterioro es reversible o no. La mayor parte de ellos son reversibles, excepto, por ejemplo, en el tema del fondo de comercio, que si compré un negocio, pagué de más y el test de deterioro nos indica que no lo aporta en flujos, en dinero o en beneficios, lo que valoraríamos es cuánto he pagado de más, lo contabilizamos como una pérdida totalmente reversible. ¿Cómo se haría el asiento? Como el tema del fondo de comercio es intangible, lo contabilizaríamos con la cuenta 690. Pero como no es recuperable, lo haríamos directamente con la cuenta principal. Es decir, machacaríamos la cuenta 204. En cambio, en todo lo que son posibles pérdidas, es decir, que se admite la reversión, lo que hacemos es el siguiente asiento. La cuenta del gasto igualmente va al 69, hay una lista de bastantes cuentas, pues hay que elegir según el tipo de activo. Y luego lo que hacemos es crear una cuenta compensadora, igual que el acumulado inmovilizado, pero por un concepto de posible pérdida. ¿Dónde encontraremos la cuenta compensadora? En el mismo grupo donde está la cuenta principal. Es decir, por ejemplo, si es un tema de inventarios, que tengo un lote o de stock que lo estoy facturando por debajo de coste, la cuenta principal, la 300, me mantendría lo que es el coste pagado al proveedor, y lo que el mercado paga de menos lo veríamos en el 39. Pues el 39 hay las posibles pérdidas en relación con el grupo 3. Si el lugar de ser de existencia fuera, por ejemplo, de un cliente moroso, como los clientes están en el grupo 4, la posible pérdida va en el 49. Y si fuera, por ejemplo, una carta de grupo asociada, de control, lo que pague por ella va a grupo 2 y la posible pérdida, lo que valdría hoy de menos, iría en el 29. Es decir, en cada uno de los grupos, el último subgrupo son las posibles pérdidas de dicho grupo. Ya digo, eso hará que a nivel de contabilidad el 69 reste al beneficio de cada año, pues esa cuenta desaparece, pero en cambio la cuenta compensadora va de un año para otro, es cuenta de balance y va a permitir en un futuro qué hacer con ese importe, si hay que ajustarlo incrementando el importe o bien rebajarlo. Cuando el riesgo desaparezca o deje de existir, ¿qué asiento contable haríamos? Cerraríamos la cuenta de balance de deterioro por el lado del debe y lo revertimos contra el 79. Si lo quito con un 6, lo devuelvo a P&G con un 7. Si el 79 es el activo, todavía lo tengo, pero como ya recupera su valor, lo deshago la posible pérdida que hice en años anteriores. En cambio, lo veremos, cuando vendo un activo que tiene un deterioro, nunca utilizo el supo 79, sino que lo que he deteriorado durante el tiempo que lo he tenido forma parte de la pérdida o el beneficio de la venta. Eso lo veremos con ejemplos. También va a ser importante para hacer los asientos contables ver si se calcula
para ese activo el deterioro de forma individual o de forma global. El concepto individual quiere decir que el cálculo se hace para cada tipo de activo y se le hace un seguimiento al deterioro. Por ejemplo, si yo invierto en bolsa, puedo tener títulos de Abertis, puedo tener, por ejemplo, fondos de inversión, también puedo tener deuda cotizada. No tendría ningún sentido hacer de todas mis inversiones un porcentaje por si acaso valen menos, sino que se analiza en la fecha de cierre cada uno de ellos qué valor tiene, y el que realmente valga menos haga deterioro y el que no, no hago nada. Pues ese sería el sistema individual. Crear una subcuenta de deterioro para cada activo en concreto y hacerle un seguimiento individual. En cambio, cuando hablamos del método global, hablaríamos de o bien hacer un porcentaje global a un conjunto de saldos o bien no hacerle un seguimiento. Eso solamente lo aplicamos en dos conceptos en contabilidad. Cuando hablamos de existencias, en el tema de existencias no es un tema de cálculo global, sino que yo analizo el stock que tengo a final de año, cuál de todo el stock, cuál hay posible pérdida, es decir, cuál vale menos. Y por lo tanto sé que el cálculo es individual. El tema es que luego, al siguiente año, me olvido del deterioro. Cuando ese stock lo vendo al cliente, solamente grabo la venta y por lo tanto no tengo que mirar qué parte del año pasado de deterioro debo deshacer o ajustar, sino que solamente a final de año lo que haré por comodidad es deshacer del todo lo que hice el año pasado y volver a mirar en el almacén que tengo este año y recalcular de nuevo el deterioro. Pues de alguna forma aquí no hay un control administrativo o un seguimiento individual en el día a día. En cambio, luego está también el método global para el cálculo de morosos, que sería, en definitiva, cuando yo cierro la contabilidad de los saldos que están facturados y no vencidos, pues es de un total de clientes, por si acaso y en función de mi histórico, calculo un deterioro, un porcentaje, un 2, un 3, de lo que no está vencido. Por tanto, en definitiva, aquí sí que es un cálculo global y además luego, para no tener que hacerle un seguimiento, lo que hago cada año es que lo que otro un año lo elimino al siguiente. De esa forma, si alguno se convierte en moroso, ya lo tengo individualizado, o si ya he cobrado, no tengo que pensar qué parte de todo el año pasado tengo que deshacer. Continuando ahora con el tema, lo que quiero que veáis es una serie de ejemplos que os permitan ver la diferencia entre lo que es el método individual y el método global a nivel contable. Yo aquí tengo una empresa que aplica la norma de pymes e invierte en un fondo de inversión. En el 20 de octubre tenía 25.000 de la cuenta corriente y los pone en un fondo de inversión, con lo cual lo da de alta en la cuenta 250. ¿Yo qué he de hacer si aplico la norma de pymes? Mientras no compre más participaciones o no venda, no haría nada hasta la fecha de cierre. A la fecha de cierre sí que es obligatorio que por el valor que tiene el fondo el último día del año hay que ajustarlo. Si vale menos, si vale más, no haríamos nada. Yo aquí tengo la información que el último día del 2015 las participaciones del fondo valen 20.000 euros. Como yo invertí 25.000, hay una posible pérdida de 5.000. Pues es obligatorio en contabilidad retener esto vía beneficios. Pues doto una posible pérdida, busco la cuenta en el 6963 en este caso y creo una cuenta compensadora, que es la cuenta 296. Esa cuenta, cuidado, es exclusivamente de la norma de pymes, porque las empresas que aplican el PGC lo contabilizarían diferente. El deterioro, en este caso, es exclusivo en el tema de pymes, que lo que miro es si la cotización es menor, hago ajuste contablemente y si está por encima del coste no haríamos nada. ¿Qué ocurre con este gasto? Que más adelante veremos que Hacienda los deterioros en el tema de participación de capital no me lo admite, con lo cual haríamos un ajuste positivo en el IS y sería una diferencia temporaria, ya que revertirá o cuando contablemente el valor de mercado se recupere o bien cuando se venda el activo financiero. Esto vamos a continuarlo un año más, es decir, no compro más participaciones ni vendo, pero cuando cierre el 2016 he de volver a ver qué tipo de ajuste hay que hacerle. Para ello, ¿qué miro? ¿Cuánto valía ese activo financiero en la apertura del 2016? Los 25 eran el coste que invertí en el fondo, la cuenta principal,
y los 5.000 es la cantidad que retuve a los socios por la bajada del mercado del año pasado. Pues para mí valían 20. En cambio, en el cierre del año 2016, el valor es de 22, con lo cual ya he recuperado 2.000 euros. Pues es obligatorio ahora deshacer el deterioro por esta parte. Pues anulo deterioro contra ingreso. Es decir, hay un seguimiento, como puedes ver, individual y un cálculo individual. Porque la idea es que esta cuenta 296, las subcuentas sean las mismas o la haga coincidir con la subcuenta de la inversión principal, de la 250. Aquí también hay que comentar que ese ingreso contable que está sumando al PIG del 2016 de 2.000 euros, fiscalmente no habrá que tributarlo porque el deterioro fue deducible. Eso implicaría hacer un ajuste negativo en el 2016 por 2.000 euros. Revertiríamos parte del activo que tributamos del año anterior. Y ya digo, este sería el ejemplo en el tema individual. También para que lo veáis, ¿cómo haríamos el asiento si en vez de ir teniendo la cartera nos la vendiéramos? Vamos a suponer que la vendo, todas las participaciones de ese fondo, salgo del fondo en abril de 2016. Pues ahora, al vender los títulos, habría que ver qué plusvalía o qué pérdida tiene la empresa. Para ello, ¿qué es lo que hago? Lo vendo en total por 29.000 euros. Y en contabilidad, el fondo valía, las participaciones, 25 había sido el coste, pero tenía un deterioro del año pasado, del 2015, de 5.000 euros. Pues yo comparo y veo que valor contable o en libros son 20. Eso implicará que voy a dar un beneficio de 9.000 euros, sin diferenciar si realmente es plusvalía real o reversión de deterioro. Siempre que hay venta de activo, nunca utilizo el 79. ¿Cómo hago el asiento contable? En bancos pongo lo que cobro, revierto el deterioro, pues ya no hay activo financiero, porque me he vendido las participaciones, por tanto la cuenta principal que guardaba el coste desaparece la contabilidad, y si no hay cuenta principal no puede haber cuenta auxiliar, pues también se anula el deterioro. Y todos los 9.000 los contabilizo como beneficio. De esa forma, cuando miramos la cuenta de resultados, que es lo que es público para las empresas o para la gente que consulta la información de la empresa, la idea es, yo cuando veo el concepto 76 es que el activo financiero ya no lo tengo, lo he vendido. Y cuando veo la cuenta reversión de 79 es que todavía tengo el activo financiero y lo que ha hecho que es que aquello que había bajado el mercado el año pasado lo recupera. Evidentemente también aquí habría ajuste fiscal, porque la plusvalía contable y la plusvalía fiscal no son iguales. El contable está sumando 9.000 euros cuando fiscalmente en realidad ¿cuánto vale la empresa? Si los compró por 25 y en realidad valen 29, la compañía gana 4.000 euros. Pues aquí tendríamos una plusvalía de 5.000. Que por cierto, aquí me he olvidado de hacer la retención, porque los fondos de inversión llevan retención. Pues si realmente la operación es de 2016, la retención sería del 19% sobre los 5.000 euros. Que cobraría en efectivo menos dinero. A nivel fiscal, el ajuste sería el siguiente. Si el contable suma 9 y de cada hacienda hay un beneficio solamente de 4.000 euros, debo quitar en negativo los 5.000 euros. Ya digo, esto era un seguimiento individual de lo que sería contablemente un deterioro, ¿vale? Lo que vemos ahora va a ser un cálculo global, que lo haríamos en la partida de clientes. Si es global, siempre va o a final de cada mes, o cada trimestre, o a final de ejercicio. Tenemos cómo sé que la empresa está compaginando para el tema clientes individual y global. Porque si miro la información que os doy, los clientes que son morosos, de que están vencidos y nos dan problemas, los tengo en cliente de uso cobro, individualizados. Y ahí tengo un saldo de 30.000 euros. Mientras que la cuenta del deterioro de morosos a mí me vale 35. Eso quiere decir que para que esto sea posible, aquí hay una cuenta de deterioro global varios, que sería de 5.000 euros, que es o del mes pasado o del año pasado. Pues ¿qué he de hacer con los 5.000 primero? Deshacer lo que hice en el año anterior o en el mes pasado. Pues veis, aquí doy de baja el deterioro, los 5.000 que provienen del año anterior,
contra 7,94, porque durante el año no he llevado un control si esos clientes estaban a 31 de diciembre del año 2014, se han cobrado, son morosos individuales, etc. Pues para no duplicar, borremos primero. Y a continuación lo que hago es, a partir de los saldos pendientes de vencimiento de este año, doto el deterioro. Aquí yo tengo como saldos no vencidos lo que teníamos como clientes facturados y clientes en letras y clientes del grupo. ¿Vale? Serían todos estos de aquí. Pero he de mirar, según la norma contable, si hay algún ente público. Pues si hubiera algún ente público, no puede ser nunca moroso, o bien si algún tipo de crédito está garantizado. Yo aquí tengo que doy la información complementaria que dentro del global de clientes tenemos una administración pública que nos debe 20.000 euros y tenemos que un cliente que le facturé 40 lo tengo asegurado en un 80%. Por eso, cuando hago el cálculo del porcentaje global, hago esto: a los 120 le quito la parte de entes públicos y la parte que está asegurada. Luego sumo lo que están en letras o en pagarés y los clientes de grupo, y me dicen que aplique el porcentaje que me recomienda la norma contable. La norma contable en la resolución de deterioros recomienda un 3%, siempre y cuando la compañía no pueda probar que el porcentaje de morosidad de la compañía es menor. Por ejemplo, una compañía que haga ventas online nunca haría deterioros, porque claro, por adelantado no tiene morosos. O si una compañía tiene un nivel de morosidad menor, que puede ser un 2% o un 1,5%, solamente dotaría el 1,5% o el 2%. Más que el cálculo, aquí lo que me interesa a mí es esa idea de el quita y pon. Es decir, al no haber un control de tipo administrativo y al ser además el cálculo global por un total de clientes, hay que hacer esto: borrar lo que se hizo el año anterior y partir de cero con lo que sería, en definitiva, los saldos del año actual. De esta forma, claro, las dos cuentas van al PIG del ejercicio actual, es decir, las 6,94 y las 7,94 ocupan la misma línea. Pues el saldo o la diferencia entre ambas nos da la idea de que si la variación en el saldo de clientes hace que incremente la morosidad o no. Yo aquí tengo que este año doto 4.000 y pico y revierto 5.000, lo que implica que o bien hago más porcentaje de morosidad o bien el saldo que me dieron los clientes al final de este año, que no están vencidos, son menos. Hasta aquí era un poco la explicación contable de todo lo que es el enfoque de cómo es la estructura del asiento de los deterioros. Luego veremos la parte fiscal. Ya os anticipo que de la parte fiscal Hacienda lo regula en el artículo 13 de la nueva ley. La regla general va a ser que ningún deterioro es deducible, excepto cuáles. La norma fiscal va a continuar emitiendo el tema morosos y también existencias. Y del tema inmovilizado nos quedamos solamente con la deducción fiscal del 5% para el fondo de comercio y para activos de vida indefinida. El resto de deterioros de cualquier inmovilizado o que haga el contable del fondo de comercio o de acciones o fondos de inversión o deuda cotizada habrá que ajustarlos siempre, no se admitirán fiscalmente. Y en la próxima sesión os hablaré de este tema, el enfoque fiscal de los deterioros. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros.